Amén, santos. Himno número 635. Hoy la vid consideremos, de su vida hay que aprender. Solo en medio de aflicciones puede ella crecer, muy distinta de esas flores que en silvestre confusión crecen libres en los campos sin ninguna restricción. Con las manos se recogen las riquezas de la vid, con los pies se va hollando hasta el vino conseguir. Todo el día fluye un río del buen vino del lagar, rico, dulce y dando gozo hasta la tierra llenar. Hasta aquí en su apariencia luce seca esta vid, todo dio y ahora entra en la noche cruel sin fin. Nadie ofrece compagarle por su vino alegrador, mas la cortan hasta el tronco, desgajada y sin valor. Con su vino en el invierno trae dulzura y calor a los que de frío tiemblan con tristeza y dolor. Sin embargo, en la intemperie, la vida en la nieve está, soportando allí su suerte, qué difícil de explicar. No se mide lo ganado, sino lo que se perdió. No el vino ya bebido, sino aquel que se vertió. El amor nos fortalece para todo soportar, y quien más ha padecido, mucho más puede brindar. Quien consigo es severo es quien Dios puede ganar. El que no se considera puede a otros consolar. El que nunca aguanta penas solo es bronce que resuena. El que su alma no escatima tiene gozo sin igual. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches. Una vez más, damos gracias al Señor por esta serie de mensajes maravillosos acerca del Cristo como la buena tierra. El día de hoy llegamos a este mensaje número 5, denominado Una tierra de vides. Si bien hemos estado disfrutando tantos aspectos eh, que este ministerio nos ha estado abriendo a lo largo de todos estos mensajes, será importante recordar vez tras vez que necesitamos orar al Señor, necesitamos ir al Señor para que el Señor nos permita ganar cada vez estas experiencias en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, y cada uno de estos aspectos representa algo muy importante en nuestra vida y servicio, nuestra vida y servicio.
Así que, en particular, este tema de las vides, revelado en Deuteronomio 8, nos hace ver la vida de sacrificio que vivió nuestro amado Señor por el propósito eterno de Dios, y esto nos incluye a todos nosotros. Todos nosotros estamos en el corazón de Dios, y parte de cuánto Él nos amó a nosotros involucra esa vida de sacrificio que Él estuvo dispuesto a llevar. Así que es especial este tema, es muy precioso, es muy profundo. Eh, Sin duda alguna que somos bienaventurados de estar en su recobro y poder ver eh, a la luz del Señor, a la luz de los apóstoles, a la luz de los hermanos que nos preceden, aún a la luz de estos preciosos hermanos que el Señor nos ha concedido, Watchman y Witness Lee, podemos ver esta característica tan preciosa de vivir una vida de sacrificio. Tanto el hermano Watchman Nee decidió voluntariamente ser encarcelado. Él tuvo la oportunidad de permanecer fuera de China para el momento en que el comunismo entraba y cambiaba toda la condición del gobierno en este país. Él sin duda alguna pudo haber tomado la decisión de no regresar. Sin embargo, sabemos en la historia, nuestro amado hermano Watchman Nee regresó voluntariamente, sabiendo que sería apresado. Y podemos ver ahora en su historia esa vida de sacrificio. Es evidente. Él decidió ser apresado por causa del testimonio del Señor. Así que él cumple una característica importante de ser un mártir para la obra del Señor. Así que esto sigue el modelo de Cristo, y por eso necesitamos valorar, honrar, apreciar quienes nos preceden, y la vida tan clara que podemos ver este tema que vamos a cubrir, el tema de hoy, el día de hoy, el tema de las vides, que representa una vida de sacrificio. Igual el hermano Witness Lee, a pesar de que por causa del arreglo soberano, el Señor pues le permitió salir de la China, gracias a esa decisión, en esa comunión, ¿verdad?, de los colaboradores y el hermano Watchman Nee, Witness Lee. Hoy tenemos este ministerio fuera de la China, hoy tenemos el ministerio que hoy podemos disfrutar, pero a pesar de eso, él vivió una vida de sacrificio también. Enfrentó mucha oposición a lo largo de su ministerio, vez tras vez, en ciertos periodos, se levantaban divisiones, se levantaban oposiciones, se levantaban aún persecuciones del cristianismo, y este hermano estuvo dispuesto a padecer por causa del ministerio, por causa de la iglesia, y terminar al final de su carrera esta vida de sacrificio. Así que aún más, su última palabra fue esa, sacrificio, antes de morir, antes de partir con el Señor. Así que podemos apreciar esta característica tan valiosa de estos hombres de Dios a lo largo de su vida. Así que, ¿por qué motivo necesitamos ahora considerar y apreciar estos puntos, o este punto particular del sacrificio? Bueno, el Señor viene pronto, lo sabemos, y habrá una fiesta de bodas, aleluya. Y en esta fiesta de bodas, sin duda alguna, necesitamos estar preparados para esta fiesta de bodas. Como la esposa, como la novia, necesitamos prepararnos. Y una característica que
nos prepara, que nos encamina a estar preparados, es precisamente vivir esta vida de sacrificio. Así que no es un punto pequeño, no es un punto para los grandes hombres de Dios, es un punto para todos y cada uno de nosotros. Todos estamos invitados a participar de estas bodas, todos debemos llegar con con la actitud y el vivir apropiado de alguien que se ha preparado para este encuentro, para esta boda, para este encuentro con nuestro novio, para celebrar esta boda. Apocalipsis 19:7 nos revela: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Es sin duda alguna necesario que cada uno de nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, nos preparemos para que esta novia esté bella, hermosa, ataviada, sin manchas, sin arrugas. Y como hemos visto en otros aspectos, sí, hemos visto el aspecto del lavamiento del agua de la palabra, pero el día de hoy estamos viendo este aspecto particular de vivir una vida locos por el Señor, locos por el Señor. Solamente alguien que ama al Señor de esta manera loca, ¿verdad? Y este término loco no tiene nada que ver con una conducta exterior, ¿verdad? Una apariencia de locura, no, tiene que ver con cómo vemos nosotros las cosas opuestas a como las ve el mundo, ¿verdad? El valor, las prioridades, qué es para nosotros realmente prioritario, qué es lo que realmente nosotros amamos y por cuáles cosas realmente daremos nuestra vida cuando es por causa del Señor. Entonces, sabemos, muchas personas no entienden por qué vivimos esta vida tan loca, o sea, tan locos, ¿verdad? Así que es tan precioso este punto de que la novia ama locamente a su amado al punto de estar dispuesta a renunciar a muchas cosas que para otros son importantes, pero que por el amor que la llena, está tan cautivada por ese novio que está dispuesta a dejarlo todo por él, ¿verdad? Así que podamos ser cautivados por el Señor, que podamos amar al Señor locamente, que podamos dejar todo por causa de Él, estar preparados para esta boda. Y sabemos que en Mateo 22, esta invitación es para todos nosotros. Esta invitación no es solamente para los hombres de Dios, ¿verdad? Los que llevan la delantera, no, es para todos nosotros, ¿verdad? Esta invitación fue dada, se abrió. Algunos que eran los primeros invitados no la recibieron y esta invitación ahora es para todos nosotros. Aún nosotros en el mundo gentil recibimos esta invitación, pero de ir a estas bodas, de presentarnos a estas bodas, debemos presentarnos preparados, vestidos, pero en una condición de amor al Señor de una manera loca, ¿verdad? Necesitamos amar al Señor de una manera tal que nada nos distrae, nada nos cautiva, solo estamos cautivados por nuestro amado novio. Y llegando a este punto del vino, sabemos que nuestro amado se presenta a nosotros como el vino nuevo. En Mateo 9 vemos que Él es el vino nuevo. Él es el vino nuevo. Y este asunto del vino nuevo no tiene que ver con nuevo de tiempo, reciente o recién adquirido. No, es un vino nuevo porque representa a este Cristo como la vida nueva, llena de vigor, que entusiasma a la gente. Así que Él es el vino nuevo
porque es esta vida nueva, llena de vigor, que nos entusiasma, que nos hace vivir una vida distinta, opuesta al mundo, opuesta a la religión, a la degradación del cristianismo. Vivimos enamorados del Señor, así como los discípulos, ¿verdad? Ellos ya no estaban cautivados por la religión judía, ellos estaban cautivados por el Señor y fueron juzgados, criticados, perseguidos, pero ellos, nada los detuvo en su amor por el Señor, nada, aún se consideraban tan privilegiados de ser perseguidos por causa del Señor. Hay que estar locos para llegar a ese estado de amor, de embriaguez, de manera de que no estamos, no estamos en nosotros mismos, actuamos por el amor al Señor. Así que es sin duda alguna eh, eh, tan claro en la vida de Jesús que Él vivió una vida de sacrificio. En Juan 10:11, Él se nos revela como el buen pastor y dice Juan 10:11 que el buen pastor pone su vida por las ovejas. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Bueno, Él nos amaba tanto que puso su vida por todos nosotros. Qué precioso. Es un acto de amor. El sacrificio es el resultado de cuánto nos amaba a nosotros y Él estuvo dispuesto de amarnos hasta la misma muerte. La muerte no lo detuvo. El riesgo, el peligro no lo detuvo. Él simplemente fue a la cruz por amor a todos nosotros y este es un acto de sacrificio precioso, profundo. Así que lo vemos en el momento en que se presenta en el monte, ¿verdad? En Getsemaní, en el momento en el que él ya estaba preparándose. Y podemos ver que en Marcos, pues Marcos 14, se nos habla de que Marcos 14:33 dice que tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Pavor y angustia. Y este término de pavor habla de ser sobrecogido por un estremecimiento de horror ante la perspectiva espantosa que tenía delante de sí. Imagínense esto. Qué precioso es que el registro del Espíritu en el Evangelio de Marcos revela que él sintió pavor y angustia. Y eso puede ser lo que algunos de nosotros sintamos en ciertos momentos que estamos amando al Señor, sirviendo al Señor, enfrentamos oposición, situaciones, pudiéramos sentir pavor y angustia, pero debemos seguir el modelo del Señor. Él simplemente siguió adelante. Él no se detuvo. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, sino la tuya, Padre. Así que ¿qué mueve nuestro corazón? ¿Qué mueve nuestra vida y servicio en las iglesias, en nuestras iglesias donde estamos? No importa qué pudiéramos estar experimentando, aún nuestro corazón pudiera estar angustiado, ¿verdad? Horrorizado, pero cuando amamos al Señor de esta manera tan loca y perdida, podríamos avanzar y agradar al Padre en todo, haciendo su voluntad, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, así que vayamos al bosquejo. Número 1, Romano, dice, la vid tipifica al Cristo que se sacrifica. La vid tipifica al Cristo que se sacrifica. El Cristo que sacrificó todo lo que Él es y de su sacrificio Él produjo vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Maravilloso. Así que todo ese sufrimiento, todo ese
todo ese sacrificio que realizó en su vida diaria era para producir ese vino nuevo que alegraría a Dios y a los hombres. A Dios y a los hombres. Así que vemos en Deuteronomio 8 que esta tierra no solamente es tierra de trigo, cebada, también es tierra de vides. Es tierra de vides. Así que estas vides representan este vivir que lo sacrifica todo. Lo sacrifica todo por el propósito eterno de Dios, que lo sacrifica todo por sus ovejas. Esto, a la vista de Dios, el Padre, produce un vino que lo alegra a Él y también nos alegra a todos nosotros los hombres. Bien, nuestra vida y servicio debe ser tal. En el servicio, ¿qué nos motiva a servir al Señor? Bueno, en Jueces 9, Jueces 9 vemos que nuestro servicio al Señor no debe ser motivado por nada que no sea agradar a Dios y a los hombres. Jueces 9:13. En el contexto de esta historia de Jueces vemos a dos hombres, ¿verdad? Uno anhelaba ser rey, ¿verdad? Y el otro simplemente pronunciaba las palabras de Jueces 9:13, donde vemos que ponía en un lenguaje poético este asunto de los árboles, ¿verdad? Y cuando llega al árbol vid, en Jueces 9:13 dice, pero la vid les respondió, ¿he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para mecerme por encima de los árboles? Qué precioso pasaje. Todos deberíamos aprender de este pasaje, los que servimos al Señor. Y hablo hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, todos los que estamos involucrados en algún área de servicio, hermanos, hermanas. ¿Qué nos motiva? No debería motivarnos ningún reconocimiento, ninguna pizca de reconocimiento debería haber en nuestro corazón, ¿verdad? Esa ambición que se oculta en nuestro corazón, que quiere mecerse por encima de los árboles. ¿Ah? Siempre queremos ser vistos por otros, ser ¿verdad? Felicitados, ¿verdad? Reconocidos. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Tampoco llega a ser un vino que alegra a Dios y a los hombres. Solamente por el vivir una vida de sacrificio, sin esperar nada a cambio. Amamos al Señor, lo amamos locamente y lo servimos, desprendiéndonos de todo, simplemente con el deseo de que Él sea alegrado, con el deseo de que a quienes servimos también sean alegrados. Y lo vamos a ver más adelante. Poco a poco vamos a ir adentrando en este tema de esta alegría y el gozo que caracteriza o que debería caracterizar nuestro servicio. Nuestro servicio debe ser caracterizado por esta alegría, por el gozo. Y el Señor, sin duda alguna, que nos transmitió ese gozo producto de su sacrificio. Hoy nosotros necesitamos ser personas llenas de gozo. No podríamos vivir una vida triste, callada, eh, ¿verdad? Mirando los problemas, las situaciones, la adversidad. Nosotros no deberíamos vivir, ¿verdad? Esperando que nuestros problemas y nuestras situaciones se vayan a resolver. Nosotros realmente entendemos que esa es parte de nuestro camino, de nuestro andar, de nuestro servicio al Señor y a los hombres, y este servicio producirá un vino que alegrará a Dios y a los hombres. Así que más bien deberíamos darle gracias al Señor por todas estas oportunidades que se nos que se nos atraviesan en nuestra vida y nuestro servicio, porque esa es la oportunidad en la que podremos experimentar, llegar a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Poder pasar por el sacrificio que produce este vino nuevo
que alegra a Dios y a los hombres. Así que esto debe cambiar nuestra perspectiva, nuestro pensamiento de nuestras situaciones que nos rodean, nuestras circunstancias, porque al final es tan precioso lo que está detrás de esos sufrimientos que si lográramos verlo, podríamos alabar al Señor y aún estar eh, agradecidos de que el Señor nos haya escogido por dignos, como lo hicieron los discípulos del libro de los Hechos, para atravesar atravesar algunos sufrimientos. No debemos temer este tipo de adversidad, dificultad, lucha. Más bien debemos alabar al Señor, darle gracias, ya que esto es algo tan especial que alegra a Dios y a los hombres. Salmo 104:15 dice, incluso el vino que alegra el corazón del hombre. Lo vemos vez tras vez. Hay un propósito en que nuestra vida llegue a ser este vino que alegra a Dios y los hombres. No solamente Cristo es el vino nuevo, nosotros podríamos llegar o debemos llegar a ser este vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres. Llegamos ahora al punto 2, Romano. Dice, si contactamos al Cristo tipificado por la vid y experimentamos su vida que se sacrifica, Él nos vigorizará para que llevemos una vida de sacrificio, la cual produce vino que alegra a otros y a Dios. Qué precioso punto este, ¿verdad? No intentemos resistir a la adversidad con nuestra propia capacidad. No pensemos que somos suficientemente fuertes o capaces para resistir la adversidad y la dificultad y el sufrimiento producto de nuestro amar al Señor. No, es imposible resistir y afrontar toda esa adversidad producto de esa oposición que existe, ¿verdad? Cuando servimos al Señor y amamos al Señor y a los hermanos y a la iglesia, siempre se levantará una oposición terrible, ¿verdad? Sabemos que el diablo no está contento con esto y se levantará en contra de todos nosotros, pero este es el momento en el que necesitamos ir al Señor vez tras vez. Este es el momento en el que no debemos confiar en nuestra capacidad y nuestra fortaleza. Este es el momento en el que necesitamos rendirnos al Señor, aceptar que no somos nada, no tenemos nada, no tenemos la capacidad de poderle servir. No tenemos el vigor en nosotros mismos, pero sí tenemos la vida. Aleluya, esta vida que pasó por la muerte y que está en resurrección, esta vida que es el Espíritu vivificante, ¿verdad? Esta vida vive en nosotros, esta vida nos vigorizará. Él, como esta vida, nos vigorizará para que llevemos una vida de sacrificio. Esto quiere decir que el Señor anhela, desea reproducirse en cada uno de nosotros. Es tan precioso esto, porque por eso es que aprecio mucho, debemos apreciar mucho el lugar donde estamos, el recobro del Señor, porque no estamos aquí admirando a quienes nos preceden. Sí, los honramos y los admiramos desde un punto de vista que ellos llegaron a pasar por estas experiencias y pudieron vivir una vida de sacrificio, pero el Señor anhela y desea reproducirse en mí y en ti y en todos nosotros. El Señor anhela poder llevarnos a tal experiencia de vigor en medio de las circunstancias adversas por causa de su reino, por causa de sus iglesias, por causa de nuestro amor a los hermanos. Y esto es algo que le agrada a Él. Maravilloso. Esto es algo que le agrada a Él y de seguro agradará a muchas personas. Pero esto solamente se puede producir si pasamos por estas
este camino de sacrificio. Así que bueno, bajo la soberanía del Señor, es posible que seamos puestos en situaciones en las que necesitemos sacrificarnos para alegrar a otros. ¿Qué tal eso? Así que, sin duda alguna, anhela el Señor en su recobro que muchos se levanten, ¿verdad? Amar al Señor locamente, de manera de que no nos consideremos dignos, ¿verdad? Honrados, privilegiados de ser escogidos para padecer por causa del reino, para padecer por causa de las iglesias de Él y por los hermanos a quienes servimos. Es tan precioso esto delante de los ojos de Dios. Así que Pablo, sin duda alguna, este es un apóstol que en sus epístolas nos puede revelar este tema de la libación, como lo vamos a ver. En primer lugar, en Romanos 12:1 nos anima, nos exhorta a que por las compasiones de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí, sacrificio vivo. Bueno, es santo, es agradable a Dios. Este debe ser nuestro servicio racional, sí, pero es un sacrificio vivo. Nuestra vida debe ser un sacrificio vivo. Así que no esperemos que no va a suceder nada, no esperemos tal asunto de la prosperidad. Eso no es para nosotros, hermanos. La prosperidad, ¿verdad? De que todo va a salir bien, no va a haber ningún problema alrededor de nosotros. Eso no es lo que estamos recibiendo de parte de la vida de Cristo mismo, ni estamos recibiendo de parte de los apóstoles. Todos ellos nos transmitieron esto para que fuéramos animados a llegar a ser tal sacrificio vivo. Porque es este sacrificio vivo, el cual es santo, ¿verdad? El cual es agradable. Esto es agradable a Dios. Este debe ser nuestro servicio racional. Así que todos podamos ser animados a vivir esta vida de sacrificio. Uno, si en medio de tal situación contactamos al Señor, lo experimentamos como vid que produce vino, como aquel que alegra a Dios y a otros. Dos, el resultado de experimentar a Cristo como vid es que en Él, por Él, con Él y por medio de Él, llegamos a ser una vid. Aleluya. Que produce algo para alegrar a Dios y al hombre, hermanos y hermanas. Él no solamente es el vino nuevo, el Señor quiere que nosotros también lleguemos a ser ese vino nuevo. Así como somos vigorizados, motivados, energizados por ver la vida de Cristo en los evangelios, así como somos motivados, energizados, vigorizados al ver la vida de los apóstoles en los libros de los Hechos y en las epístolas y en el libro de Apocalipsis, claro que podemos llegar a ser ese vino que alegra a Dios y a los hombres, pero no es producto de nuestra capacidad, sino que es en Él, por Él, con Él y por medio de Él. Alabamos al Señor, tenemos a Cristo, aleluya, Él es el Espíritu vivificante, los dos somos un solo Espíritu y en Él tenemos el suministro, ¿verdad? Abundante que nos lleva a vivir una vida de sacrificio. No es por nosotros, no lo intente hacer por usted mismo, por sus fuerzas, no lo va a poder hacer. Más bien necesitamos rendirnos al Señor, vaciarnos de nosotros, de cualquier idea de que pensemos que tengamos alguna capacidad. Eso no es cierto. El único que ha pasado por esa experiencia es Él, pero Él está en nosotros y Él quiere replicarse a través de nosotros. Así que ve, si experimentamos a Cristo en este aspecto de lo todo inclusivo que Él es, tendremos mucho vino para beber y estaremos ebrios y locos con Cristo, llenos de gozo en el Señor. Aleluya. Así que podemos ver que este no es un asunto, ¿verdad? Que, eh, que, que solo se reserva a los hombres de Dios. No, esto es un asunto que tiene que ver con todos nosotros. Así que el Señor nos dio el ejemplo
Efesios 5:2, ¿verdad? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que nuestro modelo es nuestro amado Jesús, nuestro Cristo amado, quien nos amó por ese amor que tuvo por nosotros, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto agrada al Señor. El sacrificio de Cristo por nosotros agrada al Señor. Segunda de Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Así que, sin duda alguna, podemos ir relacionando esta transmisión que se produce al ver nosotros, hermanos que van delante de nosotros, que se ofrecen en sacrificio vivo. Yo creo que todos podemos confirmar de que al ver, al ser nosotros testigos de otros que aman al Señor locamente y se entregan a Él, nuestra fe es afirmada, nuestra fe es fortalecida. Así que no dudemos de que si amamos al Señor locamente y otros nos ven, ellos también serán afirmados en su fe. Por eso es que es necesario que generación tras generación, ¿verdad? Se dé este sacrificio vivo entre todos nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo. Generación tras generación. Si el Señor demora su venida, seguro que estas generaciones pasarán. La generación de Pablo pasó. Pero ¿por qué estamos aquí? ¿Verdad? Leyendo las epístolas de Pablo y estamos siendo animados y motivados a seguir el modelo de Pablo. Bueno, eso está muy lejos, ¿verdad? Hace 2000 años. Pero ¿qué tal Watchman y Winelli? Los tenemos más cerca, los vimos y somos motivados, energizados, vigorizados a seguir ese camino de sacrificio por causa del Señor y por causa de las iglesias. Esperamos entonces nosotros también seguir la exhortación de Pablo, ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que esto también llegue a ser un ánimo, ¿verdad? Para que los que nos siguen después de nosotros, en la siguiente generación, tengan un modelo entre nosotros para ellos poder seguir. Hermanos y hermanas, esto nos debe impresionar profundamente. No estamos detrás de los grandes hombres espirituales. El Señor nos está buscando a cada uno de nosotros. Hoy el llamado es a mí, es a ti, es a todos los que estamos aquí en esta reunión, de que nos ofrezcamos en sacrificio vivo, porque esto es santo, esto es agradable, esto fortalece la fe de quienes están con nosotros, alrededor de nosotros. Así que nuestros jóvenes necesitan tales modelos en nosotros. Ese gozo, el gozo que siempre experimentamos a pesar de los sufrimientos, de las situaciones, ellos serán animados, ellos serán llenos de gozo y ese gozo llegará a ser su fuerza para todo lo que ellos también tengan que experimentar por causa del Señor. Así que es maravilloso, esto se transmite de generación en generación. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Lo ven? Esto se transmite. El Señor a los discípulos a nosotros. Necesitamos estar llenos de este vino nuevo, llenos de Cristo. Aleluya, tenemos que estar llenos de Cristo. Necesitamos seguir el modelo de Cristo, vivir una vida de sacrificio para que haya gozo en nosotros y para que este gozo también sea transmitido a los que vienen después de nosotros. Hechos 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del Sanedrín regocijándose, porque habían sido tenidos por dignos de ser ultrajados por causa del nombre. ¿Lo ven? Así que no solamente el Señor fue ultrajado, también los apóstoles en el libro de los Hechos fueron ultrajados. No solamente los apóstoles, sabemos, muchos creyentes fueron ultrajados, perseguidos, encarcelados, vituperados y aún martirizados. Así que en Hechos 1:8 vemos este asunto de
que somos los testigos del Señor. Seréis mis testigos. Pero esa palabra testigos, recordemos, implica el martirio, los mártires. Seréis mis mártires, dijo el Señor. Seréis mis mártires. Así que sí, yo creo que todos queremos ser testigos, pero cuando nos dicen lo que hay detrás de esa palabra, ¿estaremos llenos de gozo? Claro que debemos estar llenos de gozo. Esta vida de sacrificio alegra a Dios y alegra a los hombres. Así que vamos a ver. 2 Corintios 4:12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Así que de la misma manera que la muerte operó en el Señor, la vida se manifestó en los discípulos. De la misma manera que la muerte operó en los apóstoles, ahora en esta ocasión, la vida se manifestó en los que seguían a los apóstoles. De igual manera, la muerte operó en Watchman y Wineley. Hoy nosotros recibimos la vida por causa de ese sacrificio de estos hermanos, pero la cosa no puede detenerse aquí. El Señor espera que haya entre nosotros, hermanos, hermanas, que tomen con gozo este camino del sacrificio para que se produzca más vida en las siguientes generaciones, en los nuevos y jóvenes. El Señor pueda tener una manera de seguir adelante en su recobro. Así que en nosotros mismos, punto C dice, en nosotros mismos no somos capaces de llevar una vida de sacrificio porque nuestra vida es una vida natural, una vida egoísta. Únicamente la vida de Cristo es una vida de sacrificio. Cristo, como Cordero que se sacrifica, vive en nosotros, vigorizándonos para que nos sacrifiquemos por otros a fin de alegrarlos y hacer que se sientan felices. ¿Tenemos nosotros esta experiencia? Deberíamos preguntarnos en nuestra vida y servicio. ¿Están felices, están alegres y felices los que nos rodean, a quienes nosotros servimos? Si no, es posible que nos falta gozo. Si no, es posible que nos falta amar al Señor locamente. Si no, es posible que no estamos viviendo el vino nuevo, ¿verdad? Así que, ¿qué sale de nosotros hacia a quienes nosotros servimos el día de hoy en las iglesias locales? Si sale juicio, si sale condenación, si salen, ¿verdad? Queremos darle órdenes a los hermanos, queremos pedirles que se porten bien. Entonces, quiere decir que nos falta gozo, nos falta el disfrute del Señor como el vino nuevo, nos falta esta experiencia de la vida, una vida que se sacrifica. El Señor desea y anhela esto entre nosotros. Imagínense que todos estemos felices y que los que están rodeándonos, a quienes nosotros servimos, estén también felices y alegres. Pues entonces quiere decir que ya estaríamos en el avivamiento que el hermano Lee mencionaba, el último y gran avivamiento. De seguro que si estamos felices, estamos pastoreando a los hermanos, los estamos cuidando con nuestra propia vida, estamos dispuestos, como el buen pastor, a dar la vida por los hermanos. Entonces, ¿qué producirá esto? Esto será realmente este último y gran avivamiento. Así que esto es necesario, hermanos. 3. Si contactamos al Señor y experimentamos su vida que se sacrifica, Él nos vigorizará y fortalecerá para que nos sacrifiquemos por Dios y por otros. Ya lo hemos estado disfrutando. No es un asunto de nosotros, es un asunto de la vida que está en nosotros. Aleluya, la vida que se sacrifica. Cuanto más experimentemos a Cristo como vid, con su vida que se sacrifica, más vigorizados estaremos para sacrificarnos a nosotros mismos a fin de alegrar a Dios y a otros. Estaremos ebrios de felicidad al comprender que la persona más contenta es la persona menos egoísta. Haremos felices a quienes nos contacten y alegraremos a Dios.
¿verdad? En el libro de los Hechos se sabía, en algún momento pensaron que los discípulos estaban ebrios, pero es que ellos estaban llenos del Espíritu, llenos del vino nuevo. Una vez que el Señor murió y resucitó, Él llegó a ser el Espíritu. Este Espíritu mora en nosotros. Así que cada vez que nosotros somos llenos del Espíritu, hermanos y hermanas, tenemos la capacidad de vivir una vida de sacrificio por otros, estando ebrios. Necesitamos estar llenos del Espíritu, ebrios, de felicidad, ¿verdad? Y no habrá egoísmo en nuestro corazón, producto de tanto amor, el amor que llenó a Jesús, ¿verdad? Ese amor estará en nosotros y sin duda alguna estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Muy bien, 3 Romanos. Al experimentar a Cristo como vid que produce vino y al estar llenos de Él como vino nuevo, podemos llegar a ser una libación en Él y con Él. La libación tipifica a Cristo, aquel que fue derramado como vino verdadero delante de Dios para su satisfacción. 1. La libación era añadida a las ofrendas básicas y derramada sobre una de las ofrendas básicas. El vino de la libación era derramado para la satisfacción de Dios. Era derramado para que Dios lo bebiera. Esto está en Éxodos 29, 40 y 41. Ahora pasaremos un poquito a estos pasajes. Cristo derramó su ser para con Dios. Cristo es el vino celestial espiritual que fue derramado ante Dios para su deleite. Él se derramó como vino para alegrar a Dios. Bueno, primero, Génesis 35, 14. Aquí hay algo muy especial aquí, dice. Génesis 35, 14 dice, Jacob erigió una columna en el lugar donde él le había hablado, una columna de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Así que podríamos decir que esta es la primera mención de la palabra libación en el libro de Génesis, capítulo 35. Hemos estado viendo que necesitamos ser llenos de Cristo, como el vino nuevo, para estar ebrios y para poder vivir esta vida de sacrificio, ya que no está en nosotros esa capacidad. Pero aquí en Génesis 35 vemos a un hombre que ha alcanzado un nivel de madurez. Así que esto quiere decir que esta experiencia de la libación requiere años de estar experimentando al Señor en muchos aspectos. Así que en esta nota, aquí hay una nota que la voy a leer, dice, esto fue una repetición de lo que hizo Jacob en 28:18. O sea que en el capítulo 28 él también había pasado por este mismo lugar y había dice, hecho esta columna y derramado, ¿verdad? Aceite, ¿verdad? Aceite. En aquel entonces, Betel, la casa de Dios, era apenas un sueño. Todavía no correspondía con la experiencia de Jacob. Esto hay que subrayarlo y ver, pues, que el Señor nos pueda permitir ver y entender que de la primera experiencia de Jacob en Hechos 28 a la segunda en Génesis 35, en Génesis 28, disculpen, Génesis 28, a Génesis 35, habían pasado años, suficientes años, que muestran un nivel de madurez en Jacob. Así que la primera experiencia fue terrible, ¿verdad? Dice, terrible es este lugar. Es casa de Dios y es puerta del cielo. Entonces, es posible que, ¿verdad? Nosotros hayamos pasado por esa experiencia, no tenemos claridad de qué es lo que vimos. Estamos espantados, ¿verdad? Asombrados de que ahí está Dios. Esta es la casa de Dios. No nos cabe la menor duda. Cuando llegamos a la vida de iglesia, yo creo que todos podríamos narrar
experiencias similares. Creo que en el caso mío, yo también estuve asombrado. Tuve la dicha de estar en una iglesia que mensaje tras mensaje que abrían los hermanos que nos compartían, yo decía, wow, wow, este lugar es terrible, aquí está Dios. Y lo más maravilloso es que Dios se quiere meter conmigo. Dios quiere transformarme, Dios quiere hacer de nosotros, ¿verdad? Estos príncipes, pero para llegar a ser esos príncipes necesitamos pasar por muchas experiencias, ¿verdad? Aflicciones, situaciones que permitirán, aleluya, que maduremos. Por eso es que en Génesis 35, ahora Jacob erigía esta columna en el lugar donde le había hablado, ¿verdad? En ese mismo lugar, Betel, una columna de piedra y derramó sobre ella una libación y vertió sobre ella aceite. Así que hizo algo adicional. En esta etapa madura, ahora vertió libación. Dice, aquí Jacob erige una segunda columna en Betel, consagrándose a Dios, aleluya, para el cumplimiento de aquel sueño y del voto que hizo a Dios en 28:10 al 22. Esta columna constituye, pues, el segundo hito trascendental en la experiencia de Jacob. Más adelante, en la nota de libación, dice, y lo vamos a ver un poquito en Filipenses 12, esta es la primera mención que la Biblia hace de la palabra libación, podemos decirlo así. El hecho de que sea mencionada en conexión con la columna erigida en Betel indica que la libación tiene como fin el edificio de Dios. Que Jacob derramase una libación sobre aquella columna antes de derramar aceite sobre ella significa que el derramamiento de la libación como ofrenda da lugar al derramamiento del Espíritu. Precioso, ¿eh? Para la santificación de la casa de Dios. Y por eso es que cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, podemos entender un poquito esto, ¿verdad? El Espíritu se habría de derramar en el día de Pentecostés, pero primero él fue derramado como libación, el Señor Jesús. Así que, de la misma manera, en nuestra experiencia espiritual, ¿verdad? Cuando llegamos a estos puntos en que nosotros, ¿verdad? Lleguemos a esa experiencia, como llegó Pablo, alcanzó la experiencia de poderse derramar como libación por la fe de los filipenses. Entonces, esto marca, ¿verdad? Un hito, una columna importante en la economía de Dios. ¿Lo ven? O sea, haber llegado a Betel era un hito. Había que edificar una columna. Pero llegar a la madurez es otro hito. Aleluya. Pero esto produce el edificio de Dios, la casa de Dios. Así que no debemos desaprovechar, debemos apreciar la obra del Espíritu en nosotros, porque esto producirá la casa de Dios, el edificio de Dios. Esto es grande, esto es maravilloso, este es el deseo del corazón de Dios. Así que en el libro de los Hechos lo vemos y en el libro de Filipenses lo vamos a volver a ver. Al final de la carrera, Pablo se derramará entonces como libación sobre la fe de los creyentes filipenses, ¿verdad? También indicando que su carrera había terminado. ¿Lo vieron? O sea, Jesús terminó su carrera, fue derramado como libación y se derramó el Espíritu, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Entonces, Pablo, nuevamente, al final de su carrera, ¿verdad? Él ahora se gozaba, transmitía ese gozo a los filipenses. Él ahora se derramaría como libación sobre la fe de ellos, servicio, ¿verdad? Y obra de la fe de ellos, para entonces traer un derramamiento del Espíritu. Aleluya. Así que esto es maravilloso. Esto produce una expresión maravillosa, un avivamiento. Así que necesitamos ser animados por el Señor a entrar en estas experiencias, ya que sobre todo con el paso de los años, con el crecimiento en vida, con la madurez en vida, es posible que algunos hermanos ya hayan pasado por esta experiencia, como Watchman Nee, Witness Lee, ¿verdad? Era necesario entonces que Watchman Nee
fuera encerrado y muriera como mártir, para que hubiera un derramamiento del Espíritu que nos alcanzase a todos nosotros. Aleluya. De la misma manera, el hermano Lee al final de su carrera se derrama como una libación, un sacrificio, para que este mover del Señor siga prevaleciente en toda la tierra. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es qué va a pasar con nuestra vida, que pareciera que es insignificante. Bueno, nosotros somos pequeños hombres o mujeres de Dios, pero el Señor quiere lo mismo. El Señor quiere producir estos derramamientos, necesita hombres y mujeres que alcancen primero la madurez, se derramen como libación para que se produzca la casa de Dios. Amén. Así que, Éxodo 29, leo, dice, y con el primer cordero, la 10ª parte de una efa de flor de harina, mezclada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, ahí tenemos otra vez la palabra libación, la 4ª parte de un hin de vino. ¿Lo ven? Era vino. La libación era la 4ª parte de un hin de vino. Libación es vino. Ofrecerás el otro cordero al crepúsculo, lo ofrecerás con la ofrenda de harina y su libación, tal como lo ofrecido por la mañana, como aroma que satisface a Dios, una ofrenda presentada por fuego a Jehová. ¿Ok? Así que podemos ver aquí que era requerido entonces ofrendas, las 5 ofrendas básicas, el holocausto, la ofrenda por el pecado, las transgresiones, la ofrenda de paz, ¿verdad? La ofrenda de flor de harina, todas ellas son ofrendas básicas. Esas primeras 5 ofrendas en el libro de Levítico son ofrendas básicas. Así que esta puede ser nuestra primera etapa en la vida cristiana. Estamos disfrutando a Cristo en esta experiencia de Cristo como las ofrendas básicas. Pero al final de la carrera, aleluya, Pablo ya no ofrecía ofrendas básicas, ahora Pablo se ofrecía a él mismo como libación. Así que quiere decir que él ya había llegado a esa etapa de la madurez, podía agregar, ¿verdad?, valor a las ofrendas por el valor de ese vino, por el valor de esa libación. ¿Lo ven? Así que necesitamos todos llegar a esa experiencia de la libación que permita agregarle valor a la experiencia de Cristo como las ofrendas. De otra forma, dice por aquí alguna de las notas, que eso podría significar que había pobreza en el oferente. Había pobreza en el oferente. Así que, ¿qué determina nuestra riqueza en el Señor? Determina que experimentemos a Cristo como estas ofrendas básicas y que posteriormente, a lo largo de los años de sacrificios, ¿verdad? Son años, son décadas, seguro son décadas, podamos también nosotros concluir como Pablo la carrera, ¿verdad? Siendo libación para el gozo de Dios y el gozo de todos los santos. ¿No les parece esto precioso? Así que aquí hay una nota. Dice, las 5 ofrendas básicas descritas tipifican diversos aspectos de lo que Cristo es para Dios en beneficio nuestro. La libación era añadida a las ofrendas básicas y derramada sobre una de ellas. La libación que era ofrecida con el holocausto y con la ofrenda de harina en la fiesta de las primicias representa a Cristo resucitado en su vida humana, ¿verdad? Así que este asunto de la libación, ¿verdad? Es un valor que se le añade a las ofrendas, producto de haber experimentado a Cristo, ¿verdad? Como las vides, el vino nuevo. Y de esa manera entonces se puede derramar en sacrificio, ¿verdad? Junto con las ofrendas básicas. Filipenses 2:17, vamos allí. Dice Pablo, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Lo vieron? Así que Pablo, al final de su carrera, se gozaba porque él ya estaba preparado para ser derramado como libación.
¿Sobre qué? ¿Cuál era la ofrenda básica que ahora tendría Pablo en sus manos? Bueno, el sacrificio y el servicio de la fe de los filipenses. Sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Esto quiere decir, dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Eso quiere decir que Pablo ahora se gozaba por la fe de los filipenses. Cuando nosotros hemos laborado durante años en un lugar, en una localidad o con nuevos creyentes, seguro que todos hemos tenido esa experiencia, laborar con nuevos creyentes. Bueno, ¿no produce en nosotros un gozo grande ver que los creyentes sean firmes en su fe, de que todo lo que hemos transmitido en la palabra de Dios, ¿verdad? Está en ellos y ellos con gozo, ¿verdad? También están dispuestos a pasar todas las experiencias que nosotros hemos pasado y muchas más, obviamente, porque es corporativo. Así que ese gozo, esa experiencia de ese servicio y sacrificio de la fe de a quienes nosotros servimos, llegará a ser entonces nuestra ofrenda básica. Para Pablo esa era la ofrenda básica. Él ahora estaba preparado, listo, ya sabía que pronto vendría su sacrificio, ¿verdad? En su encarcelamiento, él ya esperaba el momento, en cualquier momento que le dieran ya su sentencia de que tendría que morir. Entonces, para ese momento, él llegaría a ser entonces libación a la ofrenda básica que era la fe de los filipenses. Así que, ¿me van siguiendo? Si nosotros somos fieles al Señor, de seguro que nos tocará también llegar a ser libación por todos estos hermanos preciosos a quienes hemos servido durante años. Así que no deberíamos temer a ese sacrificio, más bien deberíamos gozarnos. Deberíamos gozarnos porque el Señor habrá considerado nuestro nivel de madurez y estaremos entonces preparados para ser ofrecidos como libación por todos estos amados hermanos a quienes hemos servido por tantos años. Hermanos y hermanas, esto es tan necesario en el recobro del Señor. ¿No creen ustedes? Agradecemos al Señor que quienes nos han precedido llegaron a ser libación, ¿verdad? No estamos exaltando a estos hermanos, Watchman y Wineley, pero ahora podemos entender quizás un poquito a la luz de este mensaje que ellos vivieron una vida de sacrificio. Pero lo más precioso es que ahora este gozo está en nosotros, el gozo que hubo en ellos está en nosotros, pero si nosotros seguimos creciendo en vida y madurando en vida, llegaríamos y laboramos en la fe de otros, entonces ellos llegarán a ser nuestra ofrenda básica, de manera que ese gozo podría ser pleno en el momento de poder experimentar algún tipo de sacrificio. No estamos hablando necesariamente de una muerte física. Tenemos los dos ejemplos, Watchman Nee, una muerte física. En el caso de Witness Lee fue una muerte, pues un martirio psicológico que él vivió y experimentó a lo largo de su vida de servicio y ministerio. Así que tenemos que mirar todos estos modelos para que podamos ser animados a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tal como Pablo nos exhorta, ¿verdad? A que lo hagamos, lo hagamos. Esto agrada a Dios. Esto agradará a todas las personas a quienes nosotros servimos. Muy bien. Sí, tengo que avanzar. Sí, creo que hay más versículos aquí. Esta fe, fíjense, este tema de la fe es precioso. Esta fe es la que produce el edificio de Dios. Efesios 3:17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Así que cuando nosotros laboramos en otros, en fe, esto produce el edificio, puesto que Cristo hace su hogar en nuestros corazones. Así que el edificio de Dios, la iglesia, como la casa de Dios, como el edificio de Dios, se produce por medio de la fe. Así que si yo recibo esta fe
y amo al Señor y crezco en el Señor, llego a ser parte de este edificio. Si yo predico el evangelio, pastoreo a los nuevos, ¿verdad? Los ayudo a que sean perfeccionados y ellos también aman al Señor locamente, entonces ellos, también Cristo hace el hogar, su hogar en el corazón de ellos y ellos también llegarán a ser parte de este edificio maravilloso, la casa de Dios, que es la iglesia. Así que cuando esto sucede, hermanos y hermanas, habrá gozo en los cielos, de seguro, ¿verdad? El Padre se goza y todos nos gozaremos. Pero es importante entender que este gozo conlleva sufrimiento. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así que si nosotros nos damos a la tarea de predicar el evangelio, de pastorear a los nuevos, de ayudarlos en su perfeccionamiento para que ellos funcionen en las iglesias, para que el edificio sea producido, pues Gálatas 4:19, el apóstol Pablo nos anima, nos permite ver que conllevará sufrimientos, sufrimientos. Así que yo creo que todos podemos dar testimonio. Nosotros que tenemos padres, que somos padres, nosotros que somos padres, podemos dar testimonio de que ser padre es una vida de sufrimiento. Criar a los hijos, pasar por todas estas experiencias de formación, crecimiento, madurez de nuestros hijos, conlleva sufrimiento. Así que en la iglesia mucho más. Llegan los nuevos creyentes, los pastoreamos, los cuidamos. Habrá sufrimientos, hermanos y hermanas. Y posiblemente algunos de esos a quienes nosotros hemos traído al Señor y los hemos cuidado y pastoreado amorosamente, quizás algunos de ellos se convertirán en opositores nuestros o debatirán contra nosotros, o se opondrán, yo no sé. Eso produce un sufrimiento profundo, agudo, como dolor de parto. Así que no se desanime, hermano y hermana, no deje de hacer lo que está haciendo. Eso es parte de esta vida de sacrificio, para que Cristo sea formado en el corazón de los santos. No debemos desistir de amar a los hermanos, no debemos de desistir de procurar que la fe de ellos sea fortalecida. Por eso es que no debemos dejar de hablar la palabra, aleluya. Hablamos la palabra en las reuniones, cuando hay problemas en la iglesia, ¿verdad? Hay tormentas, vamos a decirlo así. La mejor manera es hablar la palabra para que haya la vida, ¿verdad?, que pueda sanar todas esas situaciones en nuestras iglesias. Eso, pasada la tormenta, ¿verdad?, producirá fe en los santos. Los que queden siempre tendrán fe, una fe fuerte, y eso entonces produce el edificio de Dios, ¿verdad? Y eso producirá gozo. Los padres, quienes hemos tenido hijos, nos gozamos ya cuando nuestros hijos pasan esas adversidades y problemas. Qué glorioso, ¿verdad? Es ver a los hijos ya superando los problemas y las situaciones. De la misma manera, nosotros nos gozamos cuando los hermanos y hermanas que han sido traídos por nosotros y son cuidados y pastoreados por nosotros pasan adversidades en la vida de la iglesia. Sí, eso va a pasar, eso va a pasar. Pero oramos por ellos y los cuidamos, los pastoreamos y esperamos que ellos pasen esas adversidades y que lleguen a ser miembros sólidos, columnas sólidas en el cuerpo de Cristo. Así que 2 Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos, aleluya, es para Dios, y si somos sensatos es para nosotros. Así que amar al Señor, amar a los hermanos, a veces es locura, ¿verdad? Y enfrentar situaciones por causa del Señor, de las iglesias, a veces es como de locos, ¿verdad? Pero esto es para Dios, hermanos. Estamos locos para Dios. Aleluya. 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, y amándoos más abundantemente, seré yo amado menos. Sí, quienes servimos al Señor a lo largo de los años, quizás podamos entender un poquito este versículo después de que pasamos por experiencias como estas. Sí, pero ¿cómo es posible? Si yo ayudé a este hermano, lo he cuidado por años y mira cómo me paga.
pues no nos debemos desanimar, debemos seguirnos gastando nosotros mismos, debemos gastar lo nuestro, debemos gastar, ¿verdad? No, a nosotros mismos por amor de estos hermanos y hermanas quienes Dios nos ha encomendado, hermanos y hermanas. Esta es la parte gloriosa de la vida de la iglesia. Así que es posible que sintamos ese dolor y ese sufrimiento profundo, pero no nos debemos desanimar, ¿verdad? No debemos de dejar de amar a los santos abundantemente, aunque pareciera que nos aman poco los hermanos. No se preocupe por eso, eso es un asunto de madurez. Cuando ellos maduran y crecen, es entonces un gozo maravilloso. Es un gozo maravilloso. Muy bien, 4 Romanos. Así que el apóstol Pablo llegó a hacer una libación que fue derramada sobre el sacrificio y servicio de la fe de los santos. El vino de la libación en Filipenses 2:17 y 2 de Timoteo 4:6 es el Cristo, el vino, mencionado en Mateo 9:17, quien había saturado a Pablo y lo había hecho vino. Aleluya. Así que el Señor no solamente es el vino nuevo, el Señor hizo de Pablo vino. Por eso él pudo haber sido derramado como libación. Y Él también quiere que todos nosotros, al final, podamos, después de alcanzar madurez, también alcancemos esa condición de poder llegar a ser vino. Pablo llegó a ser una libación para la iglesia. Esto indica que la libación no solo tiene por finalidad la adoración a Dios, sino especialmente el edificio de Dios. La libación produce el edificio. C. Con base en el principio rector de que la libación requería una ofrenda básica, Pablo consideraba que el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes era la ofrenda básica sobre la cual él podía derramarse como libación. Así que no podríamos derramarnos como libación si no hemos laborado. ¿Lo vieron? Por eso es que necesitamos ser todos animados, hermanos y hermanas, más los jóvenes. Qué bueno que están jóvenes, entren en las distintas áreas de servicio, aprendamos a servir a Dios y a los santos con este amor loco, aleluya, con esta vida de sacrificio que lo damos todo por el Señor y por los santos, la iglesia, los santos, porque esto es lo que produce el edificio. Esto llegará a ser entonces nuestra ofrenda básica. Si no laboramos, no tendremos ofrenda básica. No tendremos fe en otros que llegue a ser nuestro gozo, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo decía, no vaya a ser que o sea, al ver a los filipenses, él veía que su labor no había sido en vano. Eso también lo dice Pablo. Así que todos podamos tener ese gozo en todos estos hermanos y hermanas nuevos, jóvenes, preciosos que el Señor nos ha dado en las iglesias con quienes laboramos, y que la fe de ellos pueda ser firme, llegue a ser nuestro gozo, y que nosotros también entonces podamos madurar, crecer en el Señor, madurar y llegar a ser esa libación para el gozo del Señor y para el gozo de las iglesias. Así que, con base en el principio rector de que la libación requería una ofrenda básica, Pablo consideraba que el sacrificio y servicio de la fe de los creyentes era la ofrenda básica sobre la cual él podía derramarse como libación. Ya lo vimos. La fe aquí incluye todo lo que los creyentes han experimentado y disfrutado de Cristo. Finalmente incluye lo que los creyentes mismos son. Importante, no se trata de obras, se trata de lo que somos. Necesitamos estar llenos de Cristo. No necesitamos obrar como actividades externas, ¿verdad? Organización, no debemos estar organizándonos tanto, demasiado, más bien debemos estar siendo llenos de Cristo como el vino nuevo, para que esto produzca, ¿verdad? Fe en otros, y esto pueda terminar siendo el edificio de Dios. Así que la fe aquí incluye todo lo que los creyentes han experimentado y disfrutado de Cristo. Finalmente, incluye
lo que los creyentes mismos son. La ofrenda básica sobre la cual Pablo podía derramarse como libación era la fe de los creyentes en Filipos. Es la fe de los creyentes, no los creyentes mismos, lo que constituye un sacrificio. ¿Lo vieron? Es la fe en quienes laboramos, lo que se convierte entonces en un sacrificio. La fe, la palabra y el espíritu son uno. Por eso necesitamos la palabra. Hablamos la palabra con el espíritu. Al hablar la palabra con el espíritu, entonces, quien recibe esa palabra recibirá fe, tal como el cerillo, ¿verdad? Cuando se raspa, ahí se produce fuego. Entonces, que podamos hablar la palabra llenos del Espíritu, necesitamos estar llenos del Espíritu, hablamos la palabra, eso produce fuego, aleluya, eso produce fe en quienes nos escuchan, aleluya. Así que todos podamos ejercitar nuestro espíritu, que todos podamos ser llenos del Espíritu, que todos podamos hablar la palabra con denuedo y que esta palabra pueda producir fe en los que nos escuchan. La fe mencionada en Filipenses 2:17 es la suma total de nuestra experiencia, disfrute y ganancia de Cristo. Nuestra experiencia, disfrute y ganancia de Cristo llegan a ser un dulce sacrificio ofrecido a Dios. Mediante el disfrute que tenemos de Cristo, experimentamos a Cristo, ganamos a Cristo y poseemos a Cristo. Y nuestro ser es constituido de Cristo. De esta manera, nuestra fe llega a ser un sacrificio, el cual puede ser ofrecido a Dios y sobre el cual puede ser derramada la libación. Así que, hermanos, que el Señor pueda conseguir tales hermanos y hermanas en su recobro, que podamos ser aquellos que experimentan a Cristo, lo disfrutan como las vides, ¿verdad? Como el vino nuevo, y que llegan a ser este vino, que llegan a ser estas vides, ¿verdad? Que alegren a Dios y a los hombres, que venga este gran avivamiento, que haya fe en todos los que nos rodean, aquellos con quienes hemos laborado o en quienes hemos laborado, haya tal fe, ¿verdad? Que llegue a ser nuestra ofrenda básica y que también podamos, al igual que Pablo, llegar a hacer libación sobre ellos. Bueno, muy bien, me detengo aquí, hermanos. Alabamos al Señor.